Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Esta ha sido una semana de datos, de malos datos sobre la evolución demográfica. No nos puede pillar por sorpresa, eso es cierto, es la rutina a la que por desgracia ya nos hemos acostumbrado. Seguimos poniendo datos y seguimos sin encontrar soluciones. Seguimos hablando del problema y seguimos aplazando las políticas eficaces y realistas que se enfrenten de verdad al problema. Se pregunta a expertos, se hacen jornadas, se preparan agendas y los datos empeoran. Bienvenidos. Y este jueves la imagen del día nos muestra esos datos precisamente que tan a menudo nos recuerdan el drama de la demografía. Nuestra comunidad sigue perdiendo población. Así lo confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística de la primera mitad del año. Somos la segunda comunidad autónoma de España que más pierde. Nuestro saldo vegetativo negativo solo es superado por Ceuta. Hemos registrado un descenso de más de 7.800 personas. Al contrario, España crece y lo hace gracias a la inmigración. En la búsqueda de soluciones, hoy se presentaba un manifiesto del Colegio de Geógrafos que aboga por que los territorios despoblados pasen a ser un recurso y se potencien las oportunidades que ofrecen para otros fines de uso sostenibles. Los datos del INE son alarmantes. Mueren más personas de las que nacen. Y en Castilla y León la despoblación preocupa y mucho. Lo vemos todo como un problema irresoluble, una cosa a la que casi nos tenemos que resignar, cuando en realidad es la suma de muchos problemas concretos. Mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros pueblos ayudaría a fijar población. Si un territorio es capaz de generar una dinámica socioeconómica en la cual la población que tiene quiere quedarse a construir un proyecto profesional o incluso ser atractivo para población migrante, pues evidentemente el problema comienza a tener una solución. Y a partir de ahí implementar medidas anexas como mejoras en la vivienda o en la conexión a Internet. ¿Nuestros territorios tienen, por ejemplo, banda ancha? No, pues ahí hay que actuar. Es decir, las medidas hay que tomarlas una a una y teniendo claro cuáles son esos elementos. Desde el comisionado del Gobierno para el reto demográfico aseguran que no es una cuestión sociocultural, sino política. Esto no puede quedar al vaivén de los gobiernos, no puede quedar al libre albedrío de unos territorios u otros. Es decir, o todos se encuentran a la tarea o no hay manera. La estrategia nacional frente al reto demográfico se presentará la próxima primavera y fijará el primer marco de trabajo para empezar a conseguirlo. Bueno, pues este, por supuesto, será uno de los asuntos que abordemos en nuestra tertulia. Además lo vamos a hacer con un experto en ordenar el territorio, en planificar. Bueno, Juan Luis de la Rivas, ¿eh? Muy buenas. Hablaremos muy buenas contigo. tardes, No te voy a sí, pedir soluciones, no, que es muy no difícil, pero a ver, si Cayo Sastre, nuestro sociólogo de cabecera, nos las da también. Buenas noches. O nos intenta hacer un diagnóstico del por qué. Vale, lo intento. Un día sí y otro también hablamos de un problema que cada vez se agrava un poco más. Lo intento. Luego os pregunto, porque antes viene Ernesto Escapa con la prensa debajo del brazo y con los titulares más destacados de sus primeras páginas. Ernesto, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas noches. Adelante, cuando quieras. Pues mira, empiezo con el norte de Castilla, que destaca en su primera: Castilla y León vacunará contra 4 tipos de meningitis a partir de enero. Es la primera comunidad de España que implanta esta tetravalente para prevenir una epidemia. Diario de León destaca en su primera que la Diputación pide embargar cuentas para cobrar casi 2 millones de euros, que es la suma acumulada en el último año por deudores de fuera de la provincia. Las deudas no son nuevas porque hasta el año 2017 la Diputación contabilizaba 15 millones de euros pendientes de cobro. Diario Palentino destaca que el Ministerio de Fomento vigila 2 pasos elevados de la A62 en Quintana del Puente que sufren grietas y señala también que la situación de los 344 de la Junta se conocerá en año y medio. Diario de Valladolid El Mundo destaca que los 4 años de condena para el conductor que mató a 3 personas en la A6 al golpearles por detrás y dejó a una hija de la familia con graves secuelas. También el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León
el crimen de Castrogonzalo. El menor que violó y asesinó a la joven tras dejarla inconsciente estará 8 años interno. Diario de Ávila destaca que la Diputación aprueba unas cuentas con 15 millones para los municipios de la provincia. El Día de Valladolid señala que el endurecimiento de la ITV por las emisiones llena los talleres para reparar. Y el diario La Razón destaca el llamamiento de la ONCE en las Cortes Regionales a la empleabilidad de los ciegos. Por último, el Día de Segovia destaca que la jubilación anticipada de 14 agentes locales en Segovia obliga a suprimir la policía de barrio. Gracias, Ernesto. Bueno, otro asunto del que también se harán eco, como no, los periódicos de nuestra comunidad, y una noticia que conocíamos a última hora del día. La policía francesa ha abatido al terrorista que acabó con la vida de 3 personas en un mercadillo de Estrasburgo el pasado martes. Cherif Chekat era localizado por los gendarmes en la calle Lazaret, en el barrio de Neudorf. Tenía 29 años y era una de las personas radicalizadas que suponían un riesgo para la seguridad del Estado y que tenía en su base de datos el Ministerio de Interior francés. Más de 700 agentes habían participado en la búsqueda del terrorista que, como les digo, era abatido este jueves por la noche. Y también, tal y como recogía la prensa, en algunos de sus titulares, este jueves hemos conocido esa sentencia para el asesino y violador de la joven zamorana Leticia Rosino. Su autor confeso ha sido condenado al máximo castigo que permite la ley del menor, 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. De momento está recluido en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid. Cuando cumpla 18, un juez determinará si ingresa en la cárcel de Topás. El juzgado de menores de Zamora ha impuesto una medida de 8 años de internamiento en régimen cerrado y 5 más de libertad vigilada al menor de 16 años de Castrogonzalo, autor material y directo del asesinato y violación de la joven Leticia Rosino el pasado mes de mayo. La sentencia dada a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León impone la pena máxima establecida en la ley del menor, ya que los informes forenses y los investigadores del caso aportaron pruebas irrefutables de su autoría, un crimen que el menor reconoció en el juicio celebrado el pasado 29 de noviembre. Una sentencia en la que también se refleja que en los 5 años de libertad vigilada tendrá que recibir asistencia educativa y que durante esos 5 años tendrá prohibido acudir a Tabra y Castrogonzalo, las localidades de la familia de la víctima, como había solicitado la acusación particular en el juicio. También se le condena al pago de las costas procesales. En todo caso, y aplicando los máximos establecidos por la ley del menor, estará fuera a los 24 años, razón por la que la familia de Leticia Rosino creará una fundación que se centrará en buscar un cambio en la normativa para que sea más dura, sobre todo en delitos tan graves como los juzgados. Bueno, decía yo cuando presentaba a mis tertulianos que me van a tener que ayudar a hacer un diagnóstico del por qué tenemos que hablar día sí día también de la despoblación y del por qué no encontramos soluciones a este infierno demográfico. ¿Cómo salimos de esta situación? Porque es verdad que estamos acostumbrados a escuchar a leer muchos informes, a escuchar a muchos expertos, pero los datos son así. ¿Qué opinión tenéis? Ante un problema de una magnitud considerable, evidentemente. Bueno, yo intentaría, cuando hablamos de despoblación, enseguida ponemos el foco de atención, como ponía este profesor o este experto en el medio rural. Sí. Pero yo lo que querría decir es que lo verdaderamente nuevo, lo que está sucediendo ahora, sobre todo a partir de 2008, que es la crisis, es que quien está perdiendo población de una manera significativa son las ciudades. Sí. Todas las ciudades de Castilla y León han perdido población desde 2011. Todas. La única ciudad, llamando ciudad a municipios con más de 20.000 habitantes, que gana población es Laguna de Duero, 240 en este periodo. Pero en total, las capitales de provincia, que significan 1 millón y pico de habitantes, 1.100.000 casi de habitantes, han perdido 37.000 habitantes. Es decir, las capitales de provincia han perdido el 3,44% de población entre 2011, 2012, 2016 y 2017. ¿Esto qué significa? Que las ciudades están encogiendo.
¿Esto qué significa? Que los motores del territorio, que son las ciudades, en nuestra región no son fuertes. Esto que está significando que tenemos un problema importante, porque el problema de la población es, podríamos decir, endémico en Castilla y León. Claro, quiero decir, el tema, por ejemplo, podemos coger un periodo, yo qué sé, el 90-2001, ¿no? También había una pérdida de población menor. Por ejemplo, entre el 17 y entre el 11 y el 17 se ha perdido 4,55. Pero entre el 90 y el 2001 se perdieron 3,90%. ¿Qué significa? Lo que está pasando ahora es que se está acelerando el fenómeno por efecto de las ciudades. Y eso tiene que ver con el empleo, con la crisis, con los jóvenes, con la industria. Claro, cuando hablamos de recursos es muy fácil decir, no, esto es un recurso. Un recurso es la minería. ¿Y qué proyecto hay con la minería? Abandonarla. Y tiene efecto en el medio rural. Un recurso es la PAC. ¿Y qué está teniendo que ver con la PAC, la política? Cada vez hay menos dinero. Un recurso es la caza y la pesca. Un recurso, incluso diría, son las costumbres tradicionales, ¿no? Y siempre al campo se le agrede, ¿no? Se le agrede desde la ciudad. Pero es que el problema no es el medio rural. El problema es que y si no hacemos algo por evitarlo, nuestras ciudades no tienen pulso económico. Algunas más que otras, pero quiero decir, es un poco dramático. En este periodo, en poco más de 5 años, Salamanca ha perdido casi 8.000 habitantes, teniendo en cuenta la población que tiene. Pierden muchos más habitantes que Soria, proporcionalmente. El problema todavía es más grave, ¿no?, de lo que nos habíamos planteado inicialmente. Cayo. Bueno, ya sé que el problema es muy grave, pero Juan Luis acaba de decir, y el experto también acaba de decirlo, bueno, esto es muy complejo, hay muchos factores económicos, empleo, la crisis del 2008, perdón, pero yo creo que hay que hacer referencia a algo que también es importante, que es el sistema de valores. Ahora mismo, por ejemplo, se trata de explicar cómo en Estados Unidos ha ganado las elecciones Trump, cómo está ocurriendo estos movimientos xenófobos, de extrema derecha, de extrema izquierda, de lo que queráis, ¿no? Algunos consideran que hay un cambio en el sistema de valores. En alguna medida, una serie de valores de carácter cosmopolita, el interés por la calidad de vida y todo esto, pues ha quebrado un poco. Y sobre todo, lo que ha dominado hasta ahora es la búsqueda del bienestar subjetivo. La gente busca calidad de vida, bienestar subjetivo. Voy a traducirlo en términos coloquiales, Ernesto. Irse de vacaciones, irse a bucear al Golfo de México. No estoy diciendo absolutamente nada. Estoy diciendo que la gente ha primado un sistema de valores que hace que la gente no se comprometa con tener hijos, incluso con tener pareja. Entonces yo creo que a todos estos elementos hay que añadirles este elemento importante. ¿En qué medida influye en el desierto demográfico pues el estilo de vida y el cambio de valores? Porque yo creo que se enfatiza mucho lo de la economía, el internet, las carreteras, las ayudas a los jóvenes, y se insiste en los jóvenes. Pero yo me encuentro con jóvenes en la Facultad de Económicas que terminan y lo primero que te plantean, yo me voy a ir, se van, es que se van. Y dice, el último me ha dicho, bueno, yo tengo que terminar el TFG porque me quiero ir a Estados Unidos, quiero hacer un cursillo. Eso nos pasó. Todo el mundo se va. Entonces, ¿qué es lo que busca? Es que hay aquí algo que está funcionando. No es que no haya trabajo, que no se preguntan si hay o no hay trabajo. Yo quiero, déjame que cuente una anécdota personal porque nos pasó aquí en el mismo trabajo, y es verdad, se lo preguntamos a 2 compañeras jóvenes que estaban con nosotros haciendo prácticas y les dijimos, ¿vosotros de qué presumiríais de Castilla y León? ¿O por qué presumiríais? ¿Por qué razón os quedaríais en Castilla y León? Y lo primero que nos dijeron, nosotros en cuanto terminemos la carrera, lo primero que queremos hacer es marcharnos. No nos vamos. ¿Cómo lo hacemos esto más atractivo? Sí, la verdad es que yo creo que el fracaso está un poco en eso, es decir, que si la pérdida de población ya afecta incluso a las ciudades, a las capitales, que tienen que ser el motor del desarrollo, pues los que somos de pueblo como Cayo y yo no te digo nada. Claro, pero quería decir algo más, Pero el tema de la natalidad que dice Cayo, detrás hay otra cuestión que es cultural. Claro. Y este país, fijaros, la bomba demográfica del mundo no es Asia, es África. África en 2050 va a tener más habitantes que Asia. ¿Por qué? Porque la media de hijos por mujer está por encima de 5. Con mucha juventud, mucho fallecimiento, mucho desastre. Vuelvo otra vez a un elemento, pero claro, están llamando a las puertas allá abajo. Sí, pero quería apuntar una cosa. Si ves lo que ocurre un poco en Alemania, la propuesta que hace el gobierno es más dinero para que no voten a la extrema derecha.
La propuesta que hace Macron ante estas huelgas es: os voy a dar más dinero. Puede que necesite la gente más dinero, pero se enfatiza el dar constante más dinero, os daré más dinero, os facilitaré la vida, haré lo posible porque seáis más felices, pero no dejan de votar a la extrema derecha o no dejan de hacer huelgas. Quiero decir que ¿Pero por qué no tienen hijos? ¿Por qué no tienen hijos? Acabo de decir que lo que ha predominado hasta ahora es este bienestar subjetivo. La gente quiere disfrutar de la vida, lo cual es fantástico y es legítimo y está muy bien. No estoy siendo yo aquí un tipo que denuncie que la gente debe de vivir asustada y preocupada de no sé qué, ni disfrutar de la vida, pero tenemos que reconocer que hay algún elemento de carácter cultural que explica nuestro comportamiento económico y nuestro comportamiento respecto a la natalidad y a la pareja. En los pueblos no buscan ni novia los chicos. ¿No buscan? Novias, no buscan ni novia. En esto tú lo sabes, ¿no? Todos los tipos están allí. Ya no se hacen ni caravanas. Bueno, eso sería muy machista. Están allí apoyados en la barra del bar con su Coca-Cola o su gin tonic y no buscan novia. Las novias tampoco buscan novios, entonces no va a funcionar nada de esto, no funciona, Juan Luis. No, pero hay una cuestión que es puramente demográfica, cuantitativa, que es la noticia que han salido en varios medios, ¿no?, de la pérdida de 7.000 personas, menos habitantes, además en un semestre, en la primera mitad del año. Bien, el aspecto demográfico. Y ahí hay dos factores. Un factor es claramente que España y Castilla y León tienen muy poca natalidad, pero nosotros expulsamos a jóvenes. Y no expulsamos a jóvenes del medio rural, expulsamos a jóvenes de las ciudades. En los años 90 todavía las ciudades crecían. Al principio del siglo las ciudades crecían, ahora las ciudades no crecen. Esto es algo nuevo. Eso puede ser que el territorio va a encoger, es decir, a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a vivir con menos gente, porque la gente se va a ir a otro sitio. Pero conseguir esta cosa que yo he oído, de convertir que el territorio sea un recurso, bueno, la minería es un recurso, genera empleo. ¿Qué significa que el territorio es un recurso? Bueno, los que nos estén viendo a estas horas de Salamanca dirán, pero ¿qué están diciendo con la fiesta que hay aquí debajo, en la Plaza Mayor? Con los miles de estudiantes. Eso es el patrimonio ambiental. Nos harían falta unas imágenes en directo de esa fiesta porque nos iba a alegrar un poco la tertulia, que os veo bastante pesimistas. En fin. No, yo creo que el territorio es un recurso, pero solo si se hacen cosas. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, la falta de expectativas laborales condiciona evidentemente la demografía en muchas comarcas, a las que algunas decisiones políticas pues, pueden condenar a ese desierto demográfico. A un futuro sin futuro se enfrentan los municipios que han vivido del carbón. 3 presidentes autonómicos, el de Castilla y León, el de Asturias y el de Aragón, se han unido para reclamar una transición justa a la minería. Han pedido por carta una reunión urgente a la ministra para la transición ecológica. Les preocupa la repercusión económica de las familias dedicadas a este sector, por eso piden que se mantenga la actividad económica. Con actitud constructiva y desde la voluntad de colaborar, Asturias, Aragón y Castilla y León urgen a la ministra de Transición Ecológica a que les reciba. Para que la ministra pueda escuchar de primera mano a los 3 presidentes preocupados por el futuro de estas zonas. Esta es la carta que le enviaron el pasado 7 de diciembre, en el que le recuerdan que la Comisión Europea pide que los planes estatales tengan en cuenta también a los territorios afectados, y sus peticiones son claras. Lo primero es solicitar que se reconsideren los planteamientos y medidas que eliminan todas las posibilidades de carbón autóctono. Un hueco para el carbón autóctono y alternativas reales para las zonas donde no sea posible. Que se mantenga la actividad económica en las cuencas mineras. Eso es lo que va a mantener la población. No contemplamos el que haya prestaciones pasivas y jubilaciones con 40 años. Eso no es activar la economía, eso no son alternativas. Las alternativas deben ser empresariales, industriales. Herrera, Fernández y Lambán quieren exponer en primera persona la situación límite de las cuencas, la preocupación de trabajadores y familias vinculadas a las minas y centrales térmicas y buscar medidas que puedan garantizar un cierto futuro. En cuanto a la actualidad política, la verdad es que casi todo pasa por Cataluña y por los efectos que Cataluña tiene en el resto de comunidades. Lo ocurrido en las elecciones andaluzas ha puesto de los nervios a varios varones socialistas. El aragonés Lambán y el castellano manchego García Page han llegado a hablar de una posible ilegalización de los partidos independentistas.
No secunda esa postura Luis Tudanca, que defiende la fortaleza del discurso de ayer de Pedro Sánchez contra el independentismo. Lo que me transmitieron ayer los compañeros es que tenemos un presidente que está fuerte, está sólido, que tiene muy claro que hay que darle estabilidad al país y que hay que recuperar los derechos y libertades perdidos durante estos años de durísima crisis en los que han pagado la crisis quienes menos culpa tenían de ella. Así que vamos a trabajar en esta agenda social, en incrementar el salario mínimo interprofesional, en incrementar sustancialmente las pensiones. El Partido Socialista de Castilla y León, que celebra precisamente mañana y pasado en Salamanca una escuela de gobierno donde se va a hablar de este tipo de cosas, de las que planteaba Luis Tudanca. Bueno, la semana que viene va a ser una semana bastante ajetreada en Cataluña. ¿Entendéis ese temor mostrado por algunos varones del Partido Socialista que, viendo lo ocurrido en Cataluña, Andalucía, perdón, ya se empiezan a temer lo peor en sus comunidades autónomas? Bueno, yo hay una cosa. Andalucía, indudablemente, ha habido algunas situaciones y se han comentado mucho, ¿no? Pero yo creo que el problema está en Cataluña, ¿no? Y en este sentido yo digo, yo deseo que mi gobierno, sea cual sea mi gobierno, porque es el gobierno de mi país, tenga suerte en Cataluña y haga las cosas un poco mejor. Y ojalá el Consejo de Ministros y todo esto que están haciendo, ojalá se suavicen las cosas, ojalá. Pero claro, lo que estamos viendo, claro, lo que estamos viendo es lo contrario. Pero es que hay una especie de desmemoria. Decía Mark Twain, que era un poco gamberro, era gamberro, decía, cuando era mucho más joven yo me acordaba de todo. ¿Hubiera sucedido o no? Quiero decir, es que hay gente que se acuerda de cosas que nunca han pasado, o que tiene en la cabeza... entonces, hay una especie de irracionalidad en todo esto, que claro, ¿qué se puede hacer? Yo comprendo a los varones de lo que decías, ¿no? Que piensen en hacer normas para prohibir, pero yo no creo que sea la cuestión. La cuestión es intentar crear un clima en el que la gente que está verdaderamente enloquecida se quede sola. No sé si se están quedando solas por las imágenes que vemos, evidentemente. Es cierto que para cortar una autopista tampoco hace falta miles y miles de personas, ¿no? Sí, pero si dos veces te pones duro y no lo consientes, la Kale Borroka existió, pero a la Kale Borroka se le intentaba poner. Yo he estado viviendo en la Cuesta del Labrit en Pamplona y todos los días había pelotazos durante unos años, ¿me entiendes? Bueno, pero lo que no puede hacer es que la gente se apropie de la calle. Entre otras cosas, cuando les hicieron pagar a los padres los destrozos provocados por los hijos. O a los propios. Bueno, yo en este caso, yo antes no era muy pesimista y quiero corregir un poco esto, pero en este caso sí voy a ser un poco pesimista. Yo creo que la intencionalidad de estos tipos es reventar todo, no hay más. Ellos quieren reventar el sistema. Quieren reventar lo que tienen, quieren reventar lo que hay. Esta mañana yo he escuchado a Artadi, que es la vicepresidenta, que es una chica quiero decir que aquí no hay problemas económicos, se llama deja abrigos de 2.000 euros, estas parcas caras, lo cuenta la prensa, ¿no? Entonces ella dice que es una provocación ir allí el gobierno y que bueno, que solo faltaba decir que van a reventar todo lo que sucede allí. Bueno, entonces el resto de los ciudadanos lo que pedimos es que alguien ponga orden. Yo creo que voy a hacer otra vez una referencia a lo cultural. Cuando la gente llenó sus balcones de banderas, yo creo que no se estaban volviendo nacionalistas, sino simplemente estaban tratando de protegerse de una agresión. Y la forma de manifestar esto era poner la banderita esta en el balcón. Entonces ahora mismo la gente va a reaccionar lo mismo. Tiene que ver con una especie de reacción cultural. No podemos soportar que alguien esté escupiendo a la gente, a nosotros, y que trate de reventar el sistema por reventarlo. Es que, bueno, te puedes imaginar lo que puede ocurrir el día 21, si el gobierno está rodeado allí de 1000 policías y el número que van a montar estos, bueno, ¿tú crees que esto es tolerable en Francia? ¿Crees que lo puede tolerar alguien que quede atrapado un gobierno en Cataluña? Bueno, Francia es justo el mejor ejemplo, porque Macron enseguida... Bien, entendámonos lo que quiero decir. Quiero decir, la situación es un poquito diferente. Es un gobierno que no puede ir a otra ciudad a hacer un Consejo de Ministros, pero es que el rey han tenido que sacar el premio de Gerona e irse a Barcelona, pero terminarán en Logroño a este paso, quiero decir, se irán bajando para abajo, pero es increíble, es que ni la monarquía puede hacer entrega de los premios de Príncipe de Gerona. Hoy una de las informaciones que llevaban medios catalanes sobre todo es el malestar que existe entre los Mossos d'Esquadra porque consideran que el lugar elegido para celebrar ese Consejo de Ministros es un lugar difícilmente
complicado para proteger, ¿no? Y para mantenerles, pues como podía ser de lo que se estaba hablando, el Palacio de Pedralbes, que igual resultaba más sencillo, pero es que hemos llegado hasta esa situación, ¿no? Hasta esta situación. Incluso a plantearse, como se planteó Ábalos, la posibilidad de suspender la celebración de ese Consejo de Ministros. Pero está en medio de la ciudad, es que habría que hacerlo en Montserrat, no sé, vas a Montserrat, eso es defendible, porque como es una especie de montaña, lo defiendes controlando las puertas, no lo sé. ¿Dónde puedes ir? No lo sé. Entonces, de todas maneras, ¿cuál es la finalidad política de hacer un Consejo de Ministros en Barcelona? Entiendo que en su día Pedro Sánchez lo planteaba como una forma de distensión con el gobierno de la Generalitat y que no solo se iba a celebrar un Consejo de Ministros, sino que también se podía haber celebrado una cumbre bilateral, un encuentro con Quim Torra, que no sé si al final se va a celebrar, tal y como están las cosas, lo veo bastante complicado. Entonces, si tu pregunta era si el resto de los socialistas está preocupado, creo que Bueno, es como que empezábamos, pero hemos derivado hacia Bueno, yo estaría preocupado. Yo estaría preocupado, pero creo que esto se nota en el ambiente. Creo que la respuesta en Andalucía nos ha dejado a todos, bueno, quiero decir, ni las encuestas aquellas más favorables, no las encuestas de Tezanos, que este es otro tema, sino las encuestas que daban alguna representación a Vox o que le aseguraban a Podemos y a Izquierda Unida, digo, y junto con el Partido Socialista gobernar, pues imagínate la escena, lo que ocurre ahora, ¿no? En una televisión nacional le hacían una pregunta, no, yo creo que era en la catalana, le hacían una pregunta agresiva a un parlamentario socialista si le parecía que era provocar, y respondió extraordinariamente. Lo que es provocar es lo que está pasando. Sí, sí. Pero claro, no, la propia periodista le preguntaba y el diputado del PSC, José Zaragoza, le respondía. Muy bien. Provocar, según quién, según usted. Claro, el problema es que lo que está pasando en la calle, si eso se puede tolerar, ¿no? Bueno, pero pues es difícil, porque luego hay mucho miedo y lo sabes. Yo cuando las votaciones yo estaba en Dinamarca y si vierais los telediarios en Dinamarca, lo único que parecía de aquello es que la policía estaba golpeando a unos pobres ciudadanos y no había nada más de fondo, que tenían derecho a votar. Bueno, pues de eso tendremos que hablar como no a lo largo de la semana que viene, que se avecina con bastantes curvas en torno al conflicto con Cataluña, no solo por el Consejo de Ministros del día 21, sino también porque el día 18 se celebra la vista previa del juicio del Procés, que también va a generar mucha controversia, por supuesto, durante los próximos meses. Os tengo que despedir. Juan Luis, gracias, Cayo, que os vaya bien, ¿eh? Buenas noches. Nos vemos, Ernesto, aquí te espero el lunes. Hasta el lunes. Una semana movida, en vísperas de Navidad, y menuda semana que vamos a tener. En fin. A ver si somos positivos por la Navidad. Bueno, lo seremos, al menos si nos toca la lotería. Eso será dentro de un par de sábados. Les dejo con la publicidad, enseguida volvemos, que tenemos todavía más asuntos que contarles. Hasta ahora.